En el siguiente ejercicio vamos a ver una aplicación de la ley de Ohm para la resolución de redes eléctricas simples. Una red o un circuito eléctrico simple básicamente consiste en la unión de elementos resistivos unidos por medio de conductores y alimentados por una fuente de tensión. En este caso el ejercicio nos muestra una alimentación de 18 volts. No vamos a tomar en cuenta la resistencia interna del circuito, sino que lo vamos a manejar de manera idealizada. Como podemos ver, la figura nos muestra una configuración de una resistencia entre los nodos A y C y un par de resistencias en paralelo entre los nodos C y B. La respuesta consistirá en encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito, así como cada una de las corrientes que pasa por la resistencia 1 de 4 ohmios, la resistencia 2 de 6 ohmios y la resistencia 3 de 3 ohmios. Iniciando la resolución, lo primero que vamos a hacer es la reducción del circuito en elementos más simples. Notamos a simple vista que entre los nodos C y B se encuentran dos resistencias en paralelo. Sabemos que se encuentran en paralelo porque el nodo C corresponde a la unión de las dos terminales de entrada del circuito, mientras que el nodo B corresponde a la unión de los dos terminales de salida de las resistencias o el circuito resistivo que se forma en paralelo. Así es que el cálculo para la reducción de estas dos resistencias en paralelas será conocida como R sub A. Como se trata de resistencias en paralelo, entonces el ejercicio matemático consiste en hacer una suma colocando en los denominadores de las fracciones el valor de resistencia en ohms de cada una de las resistencias y luego se suma con su inverso. En este caso quedaría 1 sobre un tercio más un sexto, lo cual nos da el valor de 2 ohmios. Por lo tanto, el circuito se va a ver simplificado en dos resistencias que aparecen en serie, como lo podemos ver a continuación. Ahora el circuito se ha reducido a una resistencia de 4 ohmios en serie con la resistencia resultante R sub A de 2 ohmios. Como podemos ver, el R equivalente no sería más que la suma directa de estas dos resistencias, lo cual nos da un total de 6 ohmios. Con este resultado podemos establecer que la resistencia equivalente de 6 ohmios experimenta la alimentación de los 18 volts y circula alrededor de él una corriente I. Para encontrar esta corriente I, aplicamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, como lo que buscamos es encontrar el valor de la corriente, despejamos la corriente de la ley de Ohm, teniendo en cuenta que entonces la corriente va a ser igual al voltaje dividido entre la resistencia equivalente. Eso nos da un resultado de 3 amperios. Si analizamos de cerca lo que hemos hecho hasta ahora con este circuito equivalente, nos vamos a dar cuenta que todos los 18 volts están alimentando a esta resistencia equivalente de 6 ohmios. Pero si comenzamos a irnos pasos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que estos 18 volts van a estar repartidos entre las resistencias que conforman el resultado de la resistencia equivalente. Dicho de otra forma, estos 18 volts van a ser redistribuidos en proporción de acuerdo a las resistencias involucradas. De esta forma, si aplicamos ley de Ohm
para la resistencia de 4 ohmios entre los nodos A y C, vamos a encontrarnos que de los 18 volts, esa resistencia está siendo alimentada por 12 volts. Y la resistencia entre los nodos C y B está consumiendo 6 de los volts de la fuente de tensión. Por lo que vemos aquí otra aplicación que nos da la ley de Ohm para encontrar el valor de tensión entre las dos resistencias. Lo importante de esto es que al encontrar estos valores, porque la resistencia que pasa, la corriente que pasa a través de estas dos resistencias es la misma porque se encuentran en serie. Con este dato podemos ir un paso más atrás y redistribuir esos 6 volts ahora en las resistencias que estaban en paralelo. Es decir, la corriente que sale de la fuente cuyo valor calculado fue determinado en 3 amperios, esa corriente al ingresar al nodo C se divide en una corriente que atraviesa la resistencia de 6 ohmios y otra corriente que atraviesa la resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, es muy importante encontrar que estas dos resistencias que se dividen tienen el mismo valor de los 3 ohmios, solamente que distribuidos en una proporción relacionada con el valor de la resistencia, de tal manera que la resistencia de menor valor es la que va a tener mayor resistencia. Como pueden notar, los 3 amperios se dividen en una corriente de 1 amperio y otra de 2 amperios. De esta forma hemos encontrado las diferentes secciones que nos solicitaba el ejercicio. Hemos encontrado el valor de la resistencia equivalente y los valores de las corrientes que circulan por cada uno de los elementos. De esta forma cerramos este ejercicio. Cualquier consulta la pueden anotar en los comentarios. Gracias.